Ok, ok. Perfecto. Pues muy buenas noches a todos, bienvenidos a nuestras pláticas de los jueves aquí dentro de nuestra querida Logia Aura. Hoy pues tengo el honor de presentar a nuestra hermana Luz María Blas, que es justamente miembro de la Sociedad Teosófica y específicamente de nuestra Logia Aura, quien pues al buen estilo de Subha Rao pues nos va a dar su segunda plática magistral sobre el Bhagavad Gita. Ya nos había dado antes una plática, Luz, bastante interesante, bastante profunda, que de hecho pues creo que fue muy bien recibida, gustó mucho dentro de la logia y bueno pues afortunadamente vamos a tener pues esta segunda plática por parte de Luz. Esta segunda plática entiendo que va a estar más orientada a la parte simbólica del desaliento de Arjuna, que justamente ese es el título de la plática de hoy. Y bueno, pues con esto dicho voy a ceder la palabra a nuestra hermana Luz, que nos va a compartir pues su tremenda ponencia. Luz, pues bienvenida, muchas gracias por estar aquí, este es tu espacio. Vamos a dar, como siempre, un tiempo al final de la sesión para preguntas. Por lo pronto, pues procuremos tener los micrófonos apagados. Y bueno, pues adelante, Luz. Si te parece bien, entonces voy yo a compartir las diapositivas desde aquí y ya tú me vas diciendo si quieres cómo vamos avanzando. Sí. Ujú. Perfecto. Y a ver, ahí va. Listo. Bien. Pues nuevamente buenas noches. Estamos aquí con la continuación de hace un mes aproximadamente con el capítulo 1. El capítulo 1 del Bhagavad Gita tiene dos títulos. Prabhupada, la versión de Prabhupada, el Bhagavad Gita tal como es, se menciona observando los ejércitos en el campo de batalla de Kurukshetra. En la versión de Annie Besant, el comentario sobre el Bhagavad Gita, dice el desaliento de Arjuna. Entonces, este capítulo 1 es toda una telenovela, la verdad, porque pues Arjuna tiene una misión. La misión, Arjuna es un yogi, es un discípulo, es la jiva, es el alma, es la mónada. Arjuna somos todos y entonces desde esa visión vamos a ver a Arjuna en cada capítulo recibiendo y él negándose, berreando y argumentándole a Krishna un sinfín de cosas. Pero bueno, no vamos a entrar de lleno en cada uno de los textos porque son el texto es corto, pero lo que tiene el mayor significado, la mayor riqueza, como dirían la perla, es el significado. Y el significado son muy largos, muchos términos sánscritos y nombres que yo no los puedo pronunciar. Pero bueno, comencemos con la que sigue, Manuel. En el panorama de todo el capítulo 1 está dividido en los siguientes versos, del 1 al 13, del 14 al 23, del 24 al 18, del 37 al 46, y estos últimos, del 37 al 46, son los textos con su significado bastante polémico, bastante fuerte, pero bueno, en el trayecto vamos a mirar a Arjuna. Arjuna representa la materia, representa Kama Manas, la mente de los deseos, que es gobernado por los sentidos. Y entonces, pues bueno, vamos a ir viendo cómo se va a desarrollar todo este, todo este teje y maneje de este capítulo. La que sigue, Manuel. Ok, entonces en este verso del 1 al 13 se relata todo el enfrentamiento. Por un lado está Dhritarashtra. Dhritarashtra es el rey ciego, que le pregunta a Sanjaya. Sanjaya es el secretario,
Dhritarashtra, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero la exposición anterior hablábamos que era un rey, él nació ciego por unas circunstancias de su nacimiento, más bien de su gestación. Pero bueno, eso ya no lo vamos a ver porque de por sí es demasiada información y sería muy largo y enredoso. Entonces Sanjaya era el secretario. Sanjaya tenía visión, entonces tenía la visión que Krishna le había dado para que él pudiera relatarle a Dhritarashtra todo lo que estaba sucediendo en el campo de batalla. Entonces le pregunta a Sanjaya sobre los eventos que se estaban sucediendo en ese momento en el campo de Kurukshetra. Sanjaya le describe cómo Duryodhana, usando el poder de la diplomacia, soluciona el dilema de entusiasmar a Drona, de pelear sin insultar a Bhima y a los otros. Y Bhishma reúne a sus soldados con el sonido de la caracola, augurando al mismo tiempo la derrota de los Kauravas, porque a pesar de que los Kauravas eran 100 y los Pándavas eran 5 más sus aliados, cada uno tenía aliados en sus diferentes bandos, pues aún así se auguraba la derrota de los Kauravas. Entonces, ¿qué peleaban? Peleaban el reino de Hastinapura. Hastinapura es el reino donde el que habían heredado de alguna manera los Pándavas, pero como Pandu, el padre de ellos, murió y que era el verdadero heredero, entonces pues los Pándavas se quedan al cuidado de Dhritarashtra, que era su tío, entonces los Kauravas pues eran sus primos. Entonces, ¿cómo lo vamos a mirar de una manera que sea, pues, para nuestro desarrollo personal? Em, Hastinapura en el ser humano es el reino, dicen que el corazón, dice Prabhupada en su significado, que es el asiento del amor por lo divino, el cual se halla en ese momento, el campo de Kurukshetra o Hastinapura, se hallaba, se hallaba dividido, se hallaba poseído por las desdichadas ambiciones mundanas, en este caso de Dhritarashtra, de Duryodhana y de los Kauravas. Entonces estaba lleno este corazón simbólico de Hastinapura por el orgullo, estaba gobernado por la ira, por el ateísmo, la soberbia, etcétera. ¿Quién era Duryodhana? Pues era el hijo de Dhritarashtra, que es la representación de la soberbia. Duryodhana no nada más es ese personaje mítico del Bhagavad Gita, sino Duryodhana también en un momento dado, no es que seamos nosotros, cada uno de los presentes y los no presentes, es que en un momento dado Duryodhana se puede hacer presente, puede robar la paz interior de cualquier ser humano si eh, se encuentra distraído. Bhishma era el segundo de los hermanos Pándavas. Drona era el gurú de los Pándavas y de los Kauravas. Entonces Drona estaba en el pando de los Kauravas, ¿no? Y Arjuna lo miraba y decía, es que ahí está Drona, ahí está Bhishma, ¿cómo es? Voy a pelear con mis parientes. Y Krishna le decía que pues ellos por sus actos pecaminosos, bueno, Prabhupada lo dice así, pecaminosos, pero siempre lo vamos a mirar nosotros como la lujuria, el deseo de tener, de poseer. Bhishma era el tío abuelo tanto de los Pándavas como de los Kauravas y ellos estaban, Bhishma estaba del lado de los Kauravas. La que sigue, Manuel, por favor. Entonces, pues bueno, estaba aquí Krishna, el color azul, con su pluma de pavo real, Arjuna, si nos damos cuenta, Krishna no tiene ningún arma, solamente su caracola, y Arjuna, el que está atrás, es un kshatriya, es un guerrero y tiene sus flechas, ¿no? Pues están listos, el sonido de las caracolas
pues era un llamado a la lucha. Okey, la que sigue, Manuel, por favor. Pero, ¿cómo comienza todo este asunto, no? ¿Cómo comenzó esta situación? Pues bien, comenzó se puede decir que comenzó en el reino celestial. ¿Por qué comenzó en el reino celestial? Pues bueno, porque Ganga es el río Ganges, pero la diosa del río Ganges es Ganga. Entonces, aquí vemos a Ganga y a Santanu. Entonces, ellos 2 se conocieron en la corte celestial del señor Brahma. Entonces, por sus austeridades de Santanu, pudo lograr tener un lugar en esa reunión donde estaban reunidos, los semidioses, grandes sabios. Y entonces, de repente, cuenta el relato que entró un fuerte viento y que descubrió el cuerpo de Ganga. Y entonces todos los presentes se inclinaron para no mirarla. En cambio, Santanu, él no hizo eso y la miró con lujuria, cuenta el relato. Y entonces, cuando Brahma se da cuenta de ese hecho, se llena de enojo, de furia, y los maldice a los 2 a nacer en la tierra como humanos, y así sucede, ¿no? Ella, bueno, como Santanu había hecho grandes austeridades, le pidió a Brahma, pues, que naciera como hijo del reino de Hastinapura, y le fue concedido. Entonces, después, ya una vez en un cuerpo humano, resulta que un día, bueno, para esto Santanu, olvidó su pasado, o sea, sus recuerdos de su vida pasada. En esta ya no se hicieron presentes, como ya lo sabemos. Sabemos que si nos acordásemos de lo que hicimos en otras, pues bueno, más valiera no haber hecho contacto con estos recuerdos. Pues entonces, Santanu, se conoce a Ganga, se enamora de ella y le pide que se case con ella, pero fue muy curioso aquí porque él dice, vio a una hermosa mujer de la cual se enamoró y enseguida le pidió que fuera su esposa y ella accedió. Y ella le dijo, está bien, acepto casarme contigo, pero con una condición, que nada de lo que yo haga, tendrás que cuestionármelo. Y entonces el rey Santanu, pues dijo, pues sí, me callo, ¿no? Entonces, ¿por qué dice Ganga y Santana tuvieron 7, y se dice más 7 y Devadatta? Porque tuvieron 7 hijos. 7 hijos a los cuales ella, después de dar a luz, los llevaba a las orillas del río Ganges y los ahogaba. Entonces, Santanu corría atrás de ella y miraba horrorizado la escena, y como había él prometido guardar silencio, pues guardaba silencio, porque si no, Ganga lo iba a abandonar, como ya se lo había dicho desde un inicio. Y entonces él se preguntaba, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué madre, después de dar a luz, ahoga a sus hijos? Y así sucedió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que el octavo hijo, que fue Devadatta, sucedió lo mismo después de dar a luz. Ella corrió a las orillas del río Ganges, Santanu atrás de ella, ya no pudo más, y entonces sí le reclamó y pues sí, la enjuició y le dijo que qué madre, echarala, echarala. Entonces ella le dijo, has roto tu promesa y entonces es momento de irme. Mas este hijo tuyo vivirá, lo llevaré conmigo y cuando esté preparado, lo traeré de regreso a ti. Y entonces, pues Santanu se queda muy,
muy triste, muy acongojado, porque pues Ganga lo había abandonado y se había llevado a su hijo. Y bueno, pues Ganga se fue, pero antes de irse le dijo que este octavo hijo, él, bueno, le habló de los otros 7. Dice que esos 7 eran 8 vasos que fueron maldecidos por Vashista para nacer en la tierra como humanos y humanos mortales, y que para liberarse de la maldición tenían que morir en el nacimiento, ser liberados por ella, porque así había sido dicho antes. Pero que el octavo hijo también él fue condenado a tener una larga vida, que iba a ser un ser muy virtuoso, muy conocedor de las escrituras sagradas, que iba a ser un hijo obediente para su padre, en este caso para él, para Santano. Y bueno, y se lo llevó, y entonces Santano, pues lleno de dolor por la pérdida de su esposa, de su hijo, comenzó a practicar brahmacharya, o sea, llevó vida de celibato y se dedicó a gobernar su reino, eh, a- lleno de hecho, Santanu, perdón, es un rey muy virtuoso, y todo su pueblo podría asegurarlo con los ojos cerrados que Santanu había sido o era hasta el momento el mejor gobernante. Entonces, bueno, pasaron 16, 17 años, y Santanu nuevamente pues vuelve a caminar por las orillas del río Ganges, y vio que el río Ganges estaba detenido, no fluía. Y entonces él decía: ¿y cuál es la causa de este fenómeno? Y entonces, pues ya al observar, se encontró con un apuesto joven, la que sigue, Manuel, para que podamos ver aquí esta parte, con un apuesto joven que es el que había controlado el flujo del río con sus armas celestiales. Este joven pues era su hijo, pero él no lo pudo reconocer, porque apenas si lo pudo ver después de que él nació, antes de que se lo llevara a Ganga. En cambio, el niño, o sea, en cambio, el joven sí reconoció a su padre, y sin en cambio, pues guardó silencio, y él esperó hasta que Ganga lo presentara como su hijo. Entonces, pues bueno, ya lo presenta como su hijo, le dice que él es el hijo que lleva por nombre de Badatra. Datra es que acá lo tengo con R, y que su significado es el don de los dioses. Y bueno, pues entonces se encontraron padre e hijo, Santano, pues muy conmovido, porque después de tantos años volvía a mirar a su hijo, pues se regresaron al reino de Hastinapura, y Ganga pues él quedó muy devastado porque Ganga se había ido, pero muy feliz porque había recibido a su hijo. Entonces, cuando Santanu regresó con Devadatta, lo presentó y lo coronó como rey del reino de Hastinapura. Entonces, pues bueno, así pasaron 4 años, y entonces un día Santanu estaba nuevamente caminando cerca del río Yamuna, y entonces olió, o sea, olió, en la primera fue vio, aquí fue olió un dulce aroma que venía de una dirección desconocida. Y entonces él decía: bueno, pero ¿cuál es el origen de este hermoso aroma? Y entonces se encontró con Satyavaki, la que sigue, Manuel, perdón, aquí está Satyavaki. Se encontró con Satyavaki, que era la hija de un pescador, y del cual, bueno, él la vio y dijo: bueno, de aquí soy. Y entonces, él, al verla, le pidió que se casase con él, y él dijo que pues que tenía que pedirle aprobación a su padre.
su padre accedió al matrimonio con la condición de que el primer hijo de Satyavaki fuera quien reinara, fuera el rey de Hastinapura. Santanu, pues, al recordar a su hijo, a Devadatta, dijo, pues, no aceptó porque, pues ya, o sea, ya el reino ya tenía un futuro rey y era Devadatta. Y bueno, pues regresó el rey Santanu a Hastinapura, enojado, triste, malhumorado. Y entonces, pues, su hijo Devadatta decía, pues, bueno, ¿qué le pasa a mi padre? Y entonces le preguntó a su consejero, y ya él le dijo, es que mi señor conoció a la hija de un pescador y entonces se enamoró de ella, pero como él hizo una promesa a Ganga y a ti, pues decidió pues no casarse con ella. Entonces, este joven de Bhadrata va a buscar a Satyavaki y le pide que se case con su padre y ella le dice, no, es que tienes que ver a mi padre y ya nuevamente le dice lo mismo, es que sí, mi hija puede casarse con tu padre siempre y cuando ella, sus hijos, sean quien tengan el acceso al trono y no tú. Entonces, Devadatta le dijo que él renuncia, yo renuncio al trono y es más, prometió, juró ser célibe toda su vida para que no hubiera el temor de que en un momento dado él tuviera un hijo y pudiera romper con la promesa que le había hecho tanto al padre de la pescadora como a su padre. Entonces el padre de la pescadora dijo, bueno, pues sí está bien, entonces pues sí, muy feliz que se case con tu padre. Y entonces ya él regresa con Satyavati a Hastinapura y se la presenta a su padre, le dijo, aquí está la mujer que ha robado tus sueños, quiero que te cases con ella. Y entonces Santanu le dice, pero ¿cómo? Y le dijo, yo he renunciado a todos mis derechos al trono. Y Santanu, pues, no podía creerlo porque, pues, su hijo, era un hombre apuesto y muy bello, era muy bello, y se le hacía injusto, pero bueno, aceptó el matrimonio con Satyavaki, de la cual tuvieron 2 hijos, que fue Chitrangada y Vichitravidya. Entonces, la que sigue, Manuel, vamos a ver, aquí está, okey. Entonces, aquí vemos el árbol genealógico de Ganga. Ganga con Santanu tuvieron bueno, es que, después cuando Devadatta hace ese voto tan fuerte de celibato, entonces, lleva su nombre, se modifica y entonces es Bhishma. Entonces, aquí Ganga con Santanu tuvieron a Bhishma y luego Santanu con Satyavaki. Satyavati tuvo a Chitrangada y a Vichitravidya, pero Satyavaki ya había tenido a un hijo con otro, con un rishi que es Vyasa. Okey, entonces luego, bueno, Chitrangada y Vichitravidya tuvieron dos hijas, que es Ambika y Ambalika, que de ellas precisamente viene, el nacimiento de Dhritarashtra y Pandu. Dhritarashtra es el rey ciego y el padre de los Kauravas, y Pandu es el padre de los Pándavas. Okey, regresamos a la que sigue, Manuel, para ir viendo cómo está todo este asunto, ¿no? Pues bueno, aquí están los 2 hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, descendiente del rey Bharata. Aquí vemos a Dhritarashtra, el rey ciego, y a Pandu. Pandu porque era demasiado blanco, estaba pálido, ¿no? Así decían Pandu. Y aquí vemos al antiguo gobernante de la tierra de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata. Ellos eran descendientes de este, de este personaje. La que sigue, Manuel. Okey, okey, okey.
Ok. Pues bien, entonces aquí vamos a ver cómo fue el nacimiento de los 100 hijos de Dhritarashtra más una hija. Entonces cuenta el relato, aquí vemos a Gandhari, que también tiene una venda en los ojos, o sea, ella ciega igual que su esposo Dhritarashtra, la ceguera espiritual. Y aquí vemos al sabio Vyasa, quien le concede la bendición de que ella va a dar a luz a los 100 hijos, o sea, a los 100 hijos de Dhritarashtra. Y entonces, pues ya es concebida por Dhritarashtra. eh, y aquí algo muy curioso, porque ella se cuenta que llevó en su vientre un peso durante 2 años. O sea, ella sabía que tenía un embarazo, pero no podía dar a luz y pasaron 2 años. Mientras tanto, Kunti, la esposa de Pandu, ya había dado luz a su primer hijo. Entonces, bueno, entonces Gandhari se puso muy, muy celosa y envidiosa de que ya, de que pues ya no era la primera que había tenido el hijo, ¿no? Entonces, pues le reclamó a Vyasa, le dijo que pues que sus palabras habían sido inútiles porque él le dijo que iba a tener 100 hijos y que pues nada más, nada pasaba, ¿no? Entonces, bueno, pues ya fue el sabio Vyasa y dijo, bueno, entonces, pues, ¿qué pasa aquí? Dijo, yo nunca he dicho una mentira y nunca he engañado a nadie. Y entonces, pues bueno, Gandhari, como estaba muy celosa y muy enojada, empezó a golpear su vientre, del cual salió dice que una bola de hierro, dura. Entonces, Vyasa, pues la vio y dijo, bueno, eh, pues era una pedazo de carne, pero era duro, duro, duro como el hierro. Entonces le dijo Vyasa que preparara 100 frascos llenos de ghee. Entonces aquí en la segunda lámina, bueno, la imagen, vemos ahí como unos capullitos. Entonces esos como sí, como unos capullitos. Entonces esos son los 100 frascos llenos de ghee. Y le dijo Vyasa que los rociara, que todos los días tenía que rociar agua sobre de esas masas de carne durante 2 años. Y entonces, pues bueno, así se hizo. Que se mantuvieran en un lugar secreto y que fueran monitoreados cuidadosamente. Y entonces, en ese proceso de estos 2 años, Gandhari después dijo que tenía el deseo de tener una hija, aparte de esos 100 hijos. Y entonces, pues bueno, Vyasa vuelve a tomar la masa de carne dura y saca, ya no, de esos 100 hace una más. Dicen que estos pedazos de carnes era del tamaño de un dedo pulgar. Y entonces, pues bueno, ya los colocaron y al cumplirse los 2 años, fueron 2 años completos, donde Duryodhana fue el primero que nace. Ajá, el primer hijo de Duryodhana y de Dhritarashtra fue el primero que nace. Y al mes nacieron los otros 100. O sea que si eran 101 con la hija, entonces nació, Duryodhana era el uno, ¿no? Porque fue primero. Y después nacieron los otros 100. Y bueno, eh, pues ya muy felices porque ya habían tenido a sus hijos y muy, muy, muy felices. Entonces, la que sigue, Manuel, para ver aquí otra cosa, acá. Bien, entonces, bueno, entonces así nacen los hijos de la luna, o sea, los hijos de la oscuridad, los hijos de la mente, los hijos de las
de la mente caótica o de las emociones. Entonces aquí vemos a Dhritarashtra, aquí está Gandhari, y Gandhari tiene a un tío que es Sakuni. Sakuni era un hombre bastante malvado, era el tío materno de Duryodhana, era muy hábil, era inteligente, era astuto, era pues les tenía mucha envidia a los Pándavas, muchas veces conspiró contra ellos, queriendo deshacerse de ellos. Bueno, ese era Sakuni. Aquí vemos a Duryodhana, aquí vemos a Dushala. Dushala es la hija y Dusadana es un hijo que tuvo Duryodhana con la criada de Gandhari, más los 98 hijos más que nacieron después. La que sigue, Manuel. Y entonces, pues bueno, aquí vemos a Duryodhana, que era la personificación del orgullo, la envidia, el deseo de venganza, la injusticia, etcétera, etcétera. Todo aquello que fuera yo mismo, egoísmo. O sea, ellos no estaban dispuestos a hacer nada, nada por nadie. O sea, nadie respecto a su reino. Entonces él es Duryodhana. La que sigue, Manuel. Y aquí, bueno, aquí están los hijos del rey ciego, eran malvados, envidiosos y no deseaban hacer el bien a alguno, ni proteger a la gente de su reino. Y bueno, aquí nos muestra una parte muy real de los seres humanos. Son, son estados, son estados. De hecho, en el capítulo 2, Krishna le va a comenzar a decir a Arjuna que hay tres modalidades a las que hay que reconocer y las que hay que trascender, que son las gunas. La inercia, la pasión y la bondad. La bondad es un estado de la mente y por lo tanto es una guna y entonces hay que trascenderla. Ser bondadoso no quiere decir ser virtuoso ni ser bueno. Era lo que Arjuna estaba presentando en esta batalla. Estaba siendo, según él, bueno, bueno. Y Krishna le decía pues que él no esperaba que Arjuna fuera bueno, sino que fuera un guerrero y que cumpliera con su deber. La que sigue, Manuel. Pues bueno, y aquí tenemos a Pandu y a sus esposas, esta Kunti y Madri, que bueno, Pandu se ganó la maldición de no tener descendencia porque un día que andaba por el bosque, pues mató a dos ciervos que estaban teniendo intimidad y era un rishi en un cuerpo de ciervos, de ciervo junto con su esposa y por ese hecho, pues lo maldijo y le dijo que cuando él estuviera teniendo intimidad con alguna de sus esposas, junto con la que estuviera, iba a pasar al reino de los muertos. Entonces, pues, Pandu tenía dos esposas, pero no tenía la posibilidad de tener un descendiente por la maldición que él se había ganado de este Rishi. En la que sigue. A lo que entonces, pues con esta maldición, pues Pandu no podía aspirar al reino de Brahma, porque no había cumplido todavía con su deber, porque el deber de un guerrero, pues es pelear, el deber de un brahmana, pues es hacer austeridades, y el deber de un ser humano es el deber con sus antepasados, y ese deber pues tiene que ver con tener un hijo. Pero como Pandu había hecho ese acto, pues le había sido negado. La que sigue, Manuel. Entonces a lo que Kunti le comentó y dijo, bueno, ante esta desesperación de Pandu de que pues no iba
trascender a lo celestial por no cumplir con ese deber con sus antepasados, pues Kunti se acordó que ella siendo muy pequeña, recibió aquí en la anterior, vemos que aquí está, regresamos a la anterior, Manuel, por favor. Aquí está, Kunti recibiendo la bendición de un deva, donde le dio un mantra con el cual ella podría, en el momento que ella quisiera, invocar a Surya o a cualquier semidios y pedirle un hijo. Y entonces, pues, se acordó de ese evento, la que sigue, ahora sí. La que sigue, y entonces, pues, así ya le comentó a Pandu, y le dijo: "Bueno, pues, es que fíjate que yo en mi tierna, adolescencia me pasó esto". De hecho, Kunti tuvo un hijo, pero como, pues, ella era muy joven, y no perdió su virginidad, porque se lo dijo Surya, entonces, a ella lo envolvió así en un canasto y lo depositó en el río Ganges. Bueno, esa es otra historia. Entonces, pues bueno, entonces Kunti, pues invoca bueno, más bien Pandu le pide que invoque al dios del Dharma. Y entonces, pues bueno, ella lo hace y de él nace Yudhisthira, que es el primer hijo. Y luego, pues un hijo, pues como tener un hijo es como no tener nada, le dice Pandu. Entonces ella invoca luego a Vayu, al dios del viento, y de él nace Bhima. Y después, pues, otra vez le dice Pandu, pues, que, pues, 3 es mejor. Y entonces, pues, invoca a Indra, el rey de los devas, y de él nace el arquero Arjuna, de él nace Arjuna. Y bueno, pero entonces, Kunti ya tenía sus hijos, y entonces, pues, Madri, pues, también quería tener sus propios hijos. Entonces Pandu le dice pues que le ayude a Madri a tener sus hijos, y bueno, ella invoca a los Ashwini, y de ellos nacen Nakula y Sahadeva. Entonces, pues bueno, ya una vez que están ya tanto los Pándavas como los Kauravas, aquí los podemos ver, la que sigue, Manuel. Aquí ya vemos a los Pándavas, representan las virtudes, ellos son los hijos del sol. Aquí, Yudhishthir, representa la sabiduría, Bhishma, la fuerza vital y mental, Arjuna es el espíritu individual, el mejor arquero y amigo de Krishna, Nakula y Sahadeva son la constancia, y se dice que eran muy diestros en el manejo de los caballos. La que sigue, Manuel. Pues aquí los tenemos. Aquí tenemos el primer hijo, que es Karna de Kunti, con Surya, y ya después con Pandu tiene a Yudhishthira, Bhima y Arjuna, y, y luego ya con Madri tiene a Nakula y Sahadeva. Y bueno, la que sigue. Entonces, la que sigue, Manuel. Esta ya la vimos. Aquí vemos, ok. Antes de comenzar el Bhagavad Gita, hay un mantra, es la reverencia al Supremo. Entonces, este mantra es Om Namo Bhagavate Vasudevaya, es el mantra conocido de las 12 sílabas y se repite para alcanzar la liberación mental. Este mantra está dedicado a Vishnu y a Krishna. Se canta antes de abrir el Bhagavad Gita, se hace esta reverencia y, bueno, lo voy a decir así, se canta cantadito. ¿Cómo es cantar? Lo canta cantadito, con ojos cerrados, manos en postura de oración, y se canta
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ok, entonces ya una vez que se hace esta invocación, lo que sigue es dar apertura al libro. El libro por lo regular se dice que es un texto por día, entonces si van en el capítulo 5, en el 8, en el que toque, entonces desde ahí comienzan. La que sigue, Manuel. ¿Qué significa este mantra? Este mantra es, el Om es la invocación al todo. Namo, te saludo, yo te ofrezco. Bhagavate es el poder y la misericordia divina. Vasudevaya, el que habita en el interior. Nombre dado a Krishna en el Bhagavad Gita. Es el nombre dado a Krishna en el Bhagavad Gita. La que sigue, Manuel. ¿Cuál es la instrucción? Pues bueno, Arjuna era un guerrero, Krishna era su maestro o la mente superior. Aquí podemos ver a Kamamanas y la mente superior. Recordemos que es la misma mente en tiempo y circunstancia diferente, así como todos los seres humanos, los presentes y no presentes, en cualquier momento son diferentes, actúan diferentes, reaccionan diferentes, piensan diferentes. Entonces, es la misma mente que evoluciona o involuciona según el momento y circunstancia. No es que involucione como tal, sino que elige ser actos carentes de virtud, actos carentes de maldad. Eso es lo que se juega aquí. La que sigue, Manuel, por favor. Entonces aquí vemos a Krishna, es la divinidad suprema o Atman o espíritu inmortal que desciende al hombre y contribuye en su evolución, nuestro yo superior dentro, ¿verdad? Donde más Arjuna representa la conciencia individualizada, representa la mónada humana en evolución. La que sigue, Manuel. Entonces, pues bueno, aquí tenemos a Arjuna. Arjuna era un guerrero y era un ario. Entonces, pues su deber pues era pelear y Arjuna pues de plano pues no quería, no quería, porque todos los que estaban del otro lado para él eran suyos. Ajá, tenía demasiado apego, estaba apegado a sus parientes y a sus maestros y a todos los conocidos que estaban en el bando contrario. Pero vamos a ver quiénes estaban en el bando contrario. Manuela, que sigue. Entonces aquí vemos los siguientes textos del 14 al 23, donde Sanjaya, el secretario, le describe lo que está pasando en el campo de batalla y que todo va encaminado a que los Pándavas salgan misteriosos. Y Dhritarashtra le dice, oh Sanjaya, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu después de reunirse en el lugar de peregrinaje de Kurukshetra con el deseo de pelear? Y bueno, pues entonces, pues Sanjaya, pues no hace más que describirle lo que está pasando en el campo de batalla, a lo que le menciona, la que sigue, Manuel, le menciona que Arjuna, em, que Arjuna y Krishna, con el sonido de las caracolas, rompió el corazón de todos en el campo de batalla, incluyendo a los Pándavas, y qué decir a los hijos de Dhritarashtra, que Krishna aparece como el conductor de la cuadriga de Arjuna, elevando así sus cualidades como el Señor Supremo. Arjuna ordena a Krishna colocar la cuadrilla en medio de los dos ejércitos para ver a sus contrincantes, verlos nuevamente aquí, el sentido de la vista. Y al verlo se vuelve él temeroso e indeciso. La que sigue, Manuel.
ya que Arjuna, siendo un devoto, un hijo, un hermano, un primo, eh, lleno de compasión, muestra su parte más humana y le ruega a Krishna que, pues, que no. Le dice que el cuerpo le tiembla, que tiene el vello erizado, que su arco gandiva se le está resbalando de la mano y la piel le arde. Y Krishna le responde que esos síntomas son propios del temor de perder lo material, porque tenía mucho apego. Entonces, Arjuna le dice, me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas. Entonces, pues, Arjuna le argumentaba esto y Krishna le decía que esas no son que lo que él está haciendo no es digno de un ario, aquel que conoce el verdadero valor de la vida, que está basada en la comprensión espiritual. Eso es lo que Arjuna, con lo que Krishna le argumenta a Arjuna. La que sigue, Manuel. Entonces aquí vemos a Arjuna, el poderoso guerrero, que ve ambos ejércitos, a sus parientes, amigos íntimos, listos para pelear y Arjuna se llena de congoja y de compasión, pierde la fuerza, se confunde y abandona totalmente el desaliento de Arjuna, dice, no, no, no puedo, ¿no? Y es aquí cuando en algunas ocasiones, si alguien ha pasado por un momento de salud, por un momento económico o por otro tipo de circunstancias, vive desalentado, tiene que dejar, a lo mejor el diabético tiene que dejar de consumir azúcar, tiene que dejar de comer como comía antes, ¿no? Y eso pues no es grato porque finalmente es el placer del gusto de la lengua. De hecho, Prabhupada dice en sus comentarios que la lengua es el órgano más difícil de controlar porque está diseñado a través de las papilas gustativas, pues, para saborearlo, en este caso, lo grato. No es lo mismo saborear algo dulce que algo amargo. Entonces, pues, aquí está Arjuna acongojado. Acongojado también como cuando hay situaciones económicas, pues, no tan gratas, y hay que dejar de consumir, de, no sé, de salir a disfrutar, a pasear, a recrearse, pues, no se puede, no se puede y no se puede. Bueno, pues, ese es ese tipo de desaliento la que le corresponde a Kama Manas en este campo de batalla. La que sigue, Manuel. Entonces, cuál era el desaliento de Arjuna? Pues aquí Arjuna se vive, entre el bien y el mal, en el debo y el tengo, ¿no? Pues debo y tengo porque lo que no quería Arjuna era pelear. Pero bueno, vamos a ver qué le dice Krishna a Arjuna ante esta circunstancia. La que sigue, Manuel. Entonces, Krishna le dice a Arjuna. Bueno, esto, aquí en este capítulo 1 no se lo dice como tal. Este es un extracto de un pequeño libro que se llama el Sri Isupanishad. Es ahí donde dice que la entidad viviente, o sea, todos, aquí no dice tú sí, tú no y aquellos tampoco. La entidad viviente está sujeta a estas 4 cosas. Comete errores, está sujeto a la ilusión, es propenso a engañar a otros y sus sentidos son imperfectos, todos. Ujú. Nada de que yo no y el otro sí. Krishna le dice a todos son todos. ¿Por qué? Porque aquí se juegan las 3 modalidades de la naturaleza material, el que son los gunas. Entonces, desde ahí son como estos 4 aspectos se van creando. La que sigue, Manuel. Entonces, pues bueno, el deber de Arjuna era recobrar la ciudad de la sabiduría, la ciudad de Hastinapura, que Arjuna
dejara de vivirse en su mente de los deseos. Deseo no pelear, deseo seguir viendo a mis parientes. No importa que Jordana sea la envidia personificada y que Drona, sea un traidor, no importa, son mis parientes y yo los quiero, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces el ser humano sabe que tiene tendencias que modificar, que cambiar y aún así elige seguir haciéndolas? A sabiendas que pierde salud, que pierde armonía, que pierde paz interior y por lo tanto deja de ser una persona que vive con sabiduría y entonces vive en el contentillo, ¿no? En el contentillo. Entonces, pues bueno, cuando la, lo que le proponía Krishna a Arjuna era recuperar la bienaventuranza, que es lo que significa Sachitananda. ¿Cómo se hace cómo se da este resultado? Cuando Kama Manas se fusiona con la mente superior, cuando no hay un aspecto de separatividad, ni un yo, ni un tú, ni un ellos, es cuando todos somos. Entonces, Prabhupada dice en esta versión del tal como es, que el corazón es el asiento del alma, y que se contamina de ignorancia, soberbia, ambición, envidia, celos, orgullo, depresión. Bueno, aquí no puse victimismo porque pues es parte de la soberbia, ¿no? Soberbio no es más el que dice que más tiene, sino también el que más cree que sufre. Ese también es un acto de soberbia. La que sigue, por favor, Manuel. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la lucha, la representación de la lucha constante, Duryodhana y Dhritarashtra, la personificación de la lucha constante de la luz y la oscuridad. Cuando hay luz, pues no cabe la pereza, no cabe la soberbia, no cabe la gula, la lujuria, la ira, la avaricia, no hay lugar para ello. Es una lucha constante, es como querer que siempre sea de día. No se puede, al menos aquí no se puede. Debe de haber esta dualidad, porque a través de esta mm, luz y oscuridad o sabiduría, ignorancia, felicidad e infelicidad, pues está la lucha constante de la entidad viviente en autoobservación, discernimiento y hacer lo que le corresponda en consecuencia. La que sigue, Manuel. Entonces, pues bueno, Krishna le propone a Arjuna, más bien le instruye lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer, y le habla de estas tres aspectos o términos, Yoga Shastra, Yoga Vidya y Yoga Maya. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. A ver, la que sigue, Manuel. Entonces, Yoga Shastra es un manual, es el manual del conocimiento del Supremo, de la sabiduría divina o Brahmavidya. Es el manual donde se encuentran los caminos para llegar a este conocimiento superior que es el Karma Yoga, el Bhakti Yoga, el Jnana Yoga y el Raja Yoga. También se habla del karma y la reencarnación. O sea, el Bhagavad Gita es un yoga shastra donde se habla de estos temas. Se habla del Dharma con la acción en conciencia superior. Y en el Bhagavad Gita, en esta versión, en la que me basé un poco más, siempre se dice, actúa con conciencia de Krishna, actúa con conciencia de Krishna, ofréceselo a Krishna. Entonces, un teósofo siempre lo va a ver conciencia superior, conciencia divina, la divinidad, la seidad. Habla del Dharma, del cumplimiento del deber, de la renuncia, el desapego, la abstracción de los sentidos. O sea, los sentidos no los dirijas a los objetos de los sentidos, sino dirígelo a mí y entonces le dice, ofréceme
Ofréceme una flor, ofréceme un incienso, ofrécemelo con amor y devoción, ofréceme tu día con amor y devoción, ofréceme tus acciones con amor y devoción. Yoga Shastra habla de austeridades, del yoga, como sadhana, el sacrificio, el yana. Aquí el yana como sacrificio es precisamente hacer sagradas todas las acciones, todas. Y también habla de la naturaleza de las gunas. Ok, la que sigue, Manuel. Entonces aquí vemos la fusión de Yoga Shastra y Yoga Vidya. Es la instrucción y la práctica del yogi para unificarse con el espíritu universal. En cambio, yoga maya es vivir la complacencia de los sentidos, creer que ese es el superior y que soy lo máximo y que después de mí no hay nadie y que después de mí se rompió el molde y que el mejor virtuoso, el mejor en todos los aspectos. Esa es la definición de Yoga Shastra, Yoga Vidya y Yoga Maya. Entonces, lo que le pide Krishna a Arjuna es que salga de Yoga Maya. Él le dice, todos los que están aquí en este campo de batalla ya están muertos. Antes de que tú los mates, Arjuna, ellos ya están muertos por lo que significan, por lo que representan. Ellos no pueden sentarse a dirigir bueno, hay quien sí lo hace, ¿verdad? Pero Krishna le dice, o sea, ¿quién gobierna? ¿Quién gobierna la entidad viviente? Pues el yo superior, no Kamamanas, no los deseos, no el orgullo, no la avaricia, no la soberbia. Entonces, en esta otra imagen de Yoga Maya, pues vemos quién maneja a ese ser humano, ¿no? Y lo podemos ver o quizás nos podemos ver en alguno de esos momentos, eh, eh, pues existenciales, porque es parte de, si esos momentos no existieran, pues no se tuviera tema para evolucionar. La que sigue, Manuel. Entonces, aquí tenemos a Kurukshetra, que es el campo, la materia, el campo de batalla o el cuerpo físico, así como tal, la materia, o Dharmashetra. Dharmashetra es el deber cuando ya entra la razón, cuando ya entra la conciencia, cuando ya los senderos, los 4 senderos principales que en los capítulos más adelante Krishna le va a ir eh, mencionando a Arjuna, ok, si no, pues si no puedes hacer sacrificio, entonces ofréceme todas tus acciones, ¿no? Entonces Kurukshetra, Dharmashetra es el campo de batalla, es el campo de la acción y es el campo del deber. Entonces, aquí recordamos en esta parte el, la el sistema de castas. El brahmana hace las cuestiones de brahmana, el kshatriya, los gobernantes, el sudra, el obrero, el, el paria, todos tienen su deber. Como cada uno de los presentes tenemos un deber, tenemos una profesión y dentro de nuestra casa tenemos deberes diferentes. Por ejemplo, si yo tuviese quien me ayudara a hacer la limpieza, pues yo no haría ese deber, pero como no tengo, entonces me coloco también en esa, o sea, no es bajar de la posición, sino es cumplir con el deber que le corresponde a cada ser humano, tiempo y circunstancia. Entonces, Kurukshetra se resume en Dharmashetra porque siempre va a estar dirigido por el deber ser. La que sigue, Manuel. Entonces, después vemos de los versos 37 al 46. Y bueno, pues Arjuna sigue argumentando que matar a sus familiares es un acto pecaminoso y le dice a su maestro si se hace eso, que la destrucción, porque en el campo de batalla estaban puros hombres, las mujeres y niños estaban aparte, ellos no participaron ahí.
Entonces le dice que si se llega a esa guerra, que la destrucción de la dinastía producirá mujeres incastas, hijos no deseados y el fin de la cultura. Por lo tanto, Arjuna decide no pelear, deja su arco y sus flechas y con la mente llena de dolor se sentó en su cuadriga y dijo, yo no le entro a ese desastroso futuro. Pero bueno, entonces ahora Krishna le propone, ¿cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es Brahmavidya y la que sigue Manuel y Yoga Vidria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta fuera del campo de batalla de hace más de 5,000 años a lo que nos compete hoy en el 2022, que nos compete en nuestro campo de batalla, que nos compete en nuestra cama manas, nuestro campo de batalla, la lucha constante entre el ser o no ser, entre, entre el tener o no tener. Entonces la propuesta es la autoobservación, dejar de mirar afuera y mirar, reconocer quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. ¿Por qué es esta propuesta? Pues porque Krishna le dice a Arjuna que no hay salvación, no hay, o sea, no hay, o sea, o peleas o eres hombre muerto. Y Krishna le dice a Arjuna que él debe de sentirse orgulloso porque ellos, o sea, Arjuna al matarlos, les va a hacer un gran favor porque terminarán como al inicio con Ganga, que al matar simbólicamente a los Vashus en el río Ganges, pues les ayudó a que pronto tuvieran un nuevo nacimiento y continuar con su evolución. Entonces aquí la propuesta para cada uno de nosotros pues es vivir en autoobservación y hacer lo que corresponda en consecuencia, ¿no? Creo que es la tarea un poco no tan grata, pero es necesaria, que era lo que le decía Arjuna a Krishna, no quiero, no quiero. Y entonces Arjuna, a Krishna le decía, tienes que, porque todas esas tendencias estaban ya en Arjuna. Arjuna era parte de esas tendencias no espirituales. Ok, entonces, a ver, la que sigue, Manuel. Entonces, ¿cuál es el texto 40? El texto 40, la cárcel del alma o el templo de la misma. Pues bien, el texto 40, bueno, el 40 y el 41 son bastante con- complejos, pero bueno, para dar por terminada la ponencia, vamos a leer el 40 y ¿qué es la que sigue, Manuel? Es la que sigue. Dice, oh Krishna, cuando la irreligión prevalece en la familia, las mujeres de éstas se contaminan y de la degradación de la mujer o descendiente de Vrishni surgen los hijos no deseados. Significado, aquí el significado yo omití cosas. Dice que los principios religiosos del Varna Ashram, el deber según el tiempo y circunstancia, estaban planeados de manera tal que en la sociedad prevaleciera la buena población en aras del progreso espiritual. A ver, me perdí. General del Estado y la comunidad. Dicha población depende de la castidad y fidelidad de sus mujeres. Así como los niños son muy propensos a ser descarriados o descaminados, asimismo las mujeres son muy propensas a la degradación. Por eso, tanto los niños como las mujeres requieren que los miembros mayores de la familia las protejan. Mientras las mujeres se dediquen a diversas prácticas religiosas, no serán desencaminadas hacia el adulterio. Las mujeres cuando no hacen uso de su inteligencia no son dignas de confianza, de modo que siempre se les debe ocupar en las actividades religiosas y así su castidad y devoción
dará a luz a una población buena y digna de participar en el sistema de Varna Ashram. Con el fracaso del dicho Varna, o sea, de los deberes de cada ser humano, naturalmente las mujeres quedan en libertad de actuar y mezclarse con los hombres, a raíz de la cual se incurre en el adulterio con el riesgo de que aparezca una población no deseada. Los hombres irresponsables también provocan el adulterio en la sociedad y por ello niños indeseables inundan la raza humana con el riesgo de guerras y pestes. Y la última, Manuel, vamos a pasar para terminar. ¿Cuál es la propuesta para Arjuna? Y como todos somos Arjuna, pues es la propuesta para nosotros. Vincularnos con lo divino. Y como eso, pues es el esfuerzo personal, disciplina. La disciplina y la autoobservación nos llevará a la no separatividad. Pues eso, la no separatividad es la fusión de Yoga Shastra y Yoga Vidya. Pues esa es la propuesta para todos. El trabajo individual, el trabajo personal, el trabajo honesto. Ser honesto lo resume todo. Y bueno, la última pues es el gracias. Y yo hasta aquí doy por terminada la sesión o la ponencia. Ok, Perfecto. Luz, muchísimas gracias. Está tremenda esta plática. Vamos a pasar, si te parece bien, a la parte de comentarios y preguntas. ujú. Quien guste participar, ya sabe la dinámica, por favor, levantando la mano y las vamos a ir tomando como las nos vayan apareciendo de arriba abajo. Bueno, ¿alguien que quiera preguntar algo? A ver, hay una primera participación de Rosy Hampshire. Adelante, Rosy, Ujú. buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Bueno, pues yo más que nada felicitar a mi hermana. La verdad, ella es una gran exponente del Bhagavad Gita. Creo que no he conocido a nadie como ella que lo expone tan maravilloso. Y bueno, nos da siempre una lección con este trabajo interior de que somos nosotros mismos, Arjuna, y sobre todo que tenemos que trabajar muy, muy internamente con esta autoobservación que sabiamente dice y que la dejamos olvidada. Ella nos ayuda mucho a mejorar y observar nuestros errores con más detenimiento para poco a poco ser más autoconscientes. Más que nada, pues felicitarte, hermana, por tu trabajo tan magistral, maravilloso. Gracias por enriquecernos. Y bueno, pues ojalá que haya oportunidad de que nos sigas compartiendo. Esta enseñanza es tremenda, es extraordinaria, tiene una profundidad maravillosa. La sabiduría de Krishna, que representa a nuestro yo superior, es extraordinaria. Y creo que pues no he escuchado a nadie tan magistral como ella, como tú, mi hermana. Gracias. Ok, gracias, mi hermana Rosy. Sí, es bastante fuerte, la verdad. Y si lo podemos mirar, creo que todos los días, creo que no hay una noticia desagradable donde adolescentes, pues, entran a una escuela y balean a otros compañeros, andan en motos, asaltan, roban, descuartizan, qué cosas. Y no son mayores, fluctúan entre los 15 y los veintitantos años. Y entonces es ahí donde yo creo que esto último del texto 40 es donde, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, verdad? O sea, ¿de qué familia salió? O sea, ¿quién, quién les educó? Sí, yo entiendo que yo como madre, y creo que la mayoría que estamos aquí, madre o padres, hacemos lo mejor, lo que consideramos que fue lo mejor para la educación, no nada más intelectual, material, sino espiritual.
Entonces, ¿qué tipo de educación faltó, verdad? Creo que la que no falta es el castigo, el miedo al castigo, ¿no? Y Dios te va a castigar, y Dios te va a castigar. Y tanto así que los jóvenes deciden, pues, no creer en Dios, porque pues voy a creer en Dios y me voy a dedicar a actos delictivos, pues no me conviene creer en Dios. Entonces, pues se hacen ateos o buscan otros caminos. Y entonces, pues bueno, a esos a esas criaturas alguien los educó. Claro, vuelvo a repetir, ellos después hacen uso de su libre albedrío. Ellos también hacen uso de su libre albedrío. Entonces, pues sí es fuerte. Aquí cuando dice que la mujer tiene por encomienda bueno, los padres como tal, ambos, tienen la encomienda de hablarle de la divinidad, de hablarle de cosas espirituales. En este caso, pues las mamás, que las que pasan más tiempo con los niños, son las encargadas, no sé, de llevarlas al catecismo, que hagan su primera comunión, o son las encargadas de inculcarles, porque están más tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando la mujer no está? ¿Qué pasa cuando la mujer, compite con el hombre por en el cuestión de en cuestiones, económicas, intelectuales, la lucha de poder entre la misma pareja? ¿Qué pasa con esos hijos, no? Entonces, pues, esto último, pues sí es muy fuerte y creo que lo estamos viendo a nivel no nada más nacional, a nivel mundial lo podemos mirar. Y esta instrucción fue dada hace más de 5000 años, ¿no? Y creo que, pues, pareciera que fue hace 5 años. Okey, les devuelvo la palabra, Manuel, por si alguien más. Perfecto, muchas gracias, Luz. Pues la siguiente participación es de nuestra hermana Rubí Corrales. Adelante, Rubí, buenas noches. Hola Manuel, buenas noches. Buenas noches, querida hermana, excelente ponencia, me encantó. Y yo pues aprovecho tu sapiencia pues para preguntarte, porque no me quedó muy claro por qué se divide la sociedad hindú en castas, porque he escuchado que pues el que nace zapatero hasta ahí no puede como brincarle, ¿no? Yo quiero preguntar por qué, y tiene que ver, me imagino, con este tema que abordaste. Y otra cosa que pues sí me gustaría comentar, lo que hablabas de que el sentido de la lengua es el más difícil de vencer. Yo había escuchado, más bien leído en algún librito por ahí, que pues los pecados de la lengua son muy grandes y que pues es muy difícil vencerlos, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en esta industria, de la carne, ¿no? Que pues como disfrutamos tanto las hamburguesas, hay mucha contaminación, o en su mayoría la contaminación o el efecto invernadero es por pues las vacas, ¿no? Por esta industria tan fuerte. Entonces ahí yo quisiera preguntar, ¿cómo vencemos este pecado de la lengua? Porque, por ejemplo, a cualquiera que decías tú precisamente que el que es diabético debe dejar de tomar azúcar, pero yo he visto muchas personas que dicen de algo de me he de morir, y por ejemplo algo tan simple como que mi papá deje el café, o sea, fue una instrucción de su doctora y fue un caos que mi papá dejara el café, o sea, se puso bien mal. Preferimos que darle otra vez su café, porque era insoportable vivir con él así, ¿no? Sin su café. Ajá. Ujú. Entonces, pues sí tienes razón, ¿no? Y bueno, me gustaría preguntar, en mi caso, porque yo me volví vegetariana algunos años, cuando me embaracé, pues dejé el vegetariana, bueno, eso, porque bueno, pues pensé que el niño necesitaba un poquito de proteína, pero pues sí necesito como que volver al camino porque sí siento que le hace falta a mi espíritu, ¿no? No sé. Gracias. Sí,
Mira, bueno, en el sistema de castas que lo vimos en la plática anterior, si lo vemos como una cuestión denigrante a los que pertenecen, pues ya perdimos. Nosotros, como teósofos o aspirantes a teósofos, necesitamos hacer uso de nuestra inteligencia para tomar la enseñanza de lo que se nos está planteando. Entonces, un ser humano, eh, en este caso tú, me pregunto y te pregunto, ¿realizas alguna actividad religiosa? Sí, sí, bueno, yo nací católica, Ah, ok, pero no, hasta ahí, no me aquí, identifiqué. Ok, 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 sí, ok, 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 s- lo hayas hecho, o sea, estés o no estés, practicaste actos litúrgicos. Entonces 100%. De hecho, ahí, me volví muy especialista en la religión hasta ok, los di- 16 años. Ya era ok, yo catecista a esa, esa edad. ok, entonces tú ahí estás practicando, si vemos el sistema de castas, dicen que la primera castas son los brahmanas. Entonces tú estuviste realizando actividades de brahmana. Fíjate, tuviste a tu cuidado a otros seres que les tuviste que haber transmitido eh, el la información sobre la divinidad en el aspecto de Jesús o de Jehová o de quien sea. Ahí tú estás realizando actividades de un brahmana. Ahora, ¿tú trabajas? Sí, Ok. ¿A qué sales? Dices, voy a ganarme la vida, ¿no? O sea, voy al sí. campo de batalla. O sea, es una guerrera. Ahí eres una kshatriya. Salimos a ganarnos la vida. Salimos finalmente en un trabajo, hay Y demasiada rivalidad y competencia, cosas feas, ¿no? rivalidades. Ahí estás ejecutando tus principios de una guerrera, de una brahmana, de una guerrera, de una kshatriya. Entonces, la cuestión mental es todos los días, es una lucha interna. ¿Quién lucha? La conciencia. Nuestra conciencia lucha todos los días entre el ser y no ser. Entonces, ahí estás haciendo una brahmana. Ahora tú compras cosas con lo que adquieres fruto de tu trabajo y a veces tienes que regatear o a veces tienes que vender algo que ya no ocupas en tu casa. Pues ahí estás ejecutando las actividades de un brahmana shastra, de un vaisha, un comerciante. Todos los días estamos negociando o no negocias con tus hijos, con tu esposo, con tus compañeros, no negocias contigo, estás ahí haciendo una Siempre, negociación, siempre, claro. siempre. Ujú. O sea, cuando nos convertimos en la clase más baja, que son los parias, dicen los descastados, ¿no? Los que se dedican a las labores de limpieza, baños, calles, alcantarillas, y que no tenemos que estar limpiando nuestro estado de conciencia todos los días. Cuando la viviente se da cuenta que en su corazón hay indicios de envidia, de odio, no es nada grato, no es nada grato y la entidad viviente dice, ¿cómo me quito esto? Una vez que el ser humano ha probado las mieles de Sachitananda, bienaventuranza, que vuelva a florecer en su corazón la cizaña, ya no le es grato, no le es grato y dice, ¿cómo le hago para arrancarme esto que siento? ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Entonces, si te das cuenta, ya pasamos por el sistema de castas. Si lo vamos a ver para juzgar el cómo lo viven en este país, pues aquí también lo tenemos, nada más que no lo vemos. Entonces, eh,
ellos tienen la educación que nacer en esa casta en la casta que les tocó es un privilegio, porque si ellos cumplen con su deber, la siguiente vida, pues van a ir como subiendo de nivel, van a ir subiendo de escalón. Entonces, para ellos no es una tragedia. La tragedia es para los que lo juzgamos, lo criticamos y no lo vemos en nuestro propio entorno. Entonces, con lo respecto al vegetarianismo, se oye muy feo lo que voy a decir, pero no sé cómo decirlo diferente. Yo, aquí es donde vengo el yo, tengo unos 20 años de vegetariana, muy recia a lo mejor. Y entonces el año antepasado, hace 2, 3 años, fui a visitar a unos familiares y ellos saben, pero estaban mal económicamente y me dijeron: "Híjoles, es que no hicimos nada vegetariano". Y yo les digo: "¿Y cuál es el problema?". Y me dijo: "Pues, ¿qué vas a comer?". Le digo: "Pues, ¿qué me van a ofrecer?", ¿no? Atún, y es que tenemos atún y pollo. Le digo: "Ah, pues dame un poco un poco y un poco", y me dijeron: "¿En serio vas a comer eso?". Le dije: "Sí, porque a mí me toca honrar la muerte o el sacrificio de esos seres, esos animalitos que dieron su vida, y sería injusto". Yo así lo pensé, sería injusto que yo los despreciara. Y me los Qué comí, dije: bonito. Está bueno, está bien". Y me pregunta, me volteé a ver mi hijo, le digo: "Sí, hijo, hay que honrar la muerte de esas entidades vivientes. Hay que Ay, honrarla tú, también. Ninguna ajá, muerte en este mundo es inútil, claro. todas nos dejan una ganancia". Entonces, eso es con el respecto a lo que tú me decías. O sea, si no puedes dejar de comerla por alguna situación, hónrala, hónrala. Ok, sí, lo entiendo. Y está padre también, ¿no? Ujú. Sí, Está y súper entonces, bonito. bueno, entonces con tu papá, ¿cuántos años tiene tu papá? 71. 71. Bueno, pues sí, bueno, para él es su medicina. Ya te diste cuenta que es su medicina, ¿no? Pues se la quitan, Sí, no, se descompone. sí, Entonces, la vida sí si es tú lo miras insoportable. como hay que darle su medicina para que se calme, pues si tú lo miras, o sea, si tú aprendes a mirar con amor al que solicita eso que necesita tu papá, pues es su Claro, medicina, ¿no? sí, su cafecito Y en la entonces, mañana. pues, su cafito en la mañana, Sí, pues sí, como para qué pelearse con él, hombre. Ya no, después ya, el hubiera no existe. Ujú, sí, pues ya, ni modo. así así es. Muchas gracias, Luz. La verdad es que qué bonitas respuestas y quedé muy encantada con tu ponencia y te felicito mucho y te mando muchos abrazos de luz. Ay, gracias. Perfecto, pues nuestra siguiente participación es de María Concepción Peñalosa. ¿Qué tal, Connie? Adelante, buenas noches. Ok, buenas noches. Pues miren, yo quiero compartirles una experiencia de 27 años que va de acuerdo a lo que se está hablando acerca de la tragedia de tantas situaciones entre adolescentes y adultos con tanta violencia que hay, matanzas en las escuelas y toda esa situación que se ha desbordado. Yo trabajé alrededor de 27 años como maestra y dejé de trabajarlo porque fue una decepción y un dolor de ver los alumnos cuando yo inicié trabajando como maestra en la actualidad. ¿A qué me refiero? Ahí preguntaban, ¿qué pasó? Se perdieron los roles entre el padre y la madre. El querer dar, o se preocupaban más en dar lo material que dejaban de ocuparse en lo espiritual y en la educación a los niños. Estoy hablando de niños desde kinder, primaria, secundaria, niños que se quedaban mucho tiempo solos
porque los papá y mamá trabajaban. Niños sin una atención, sin una orientación tanto personal, afectiva, y es donde se va perdiendo todo esto, que los niños hagan y deshagan a su voluntad. Y los padres, para que el niño o niña no se queje, se le proporciona todo lo material y se le entretiene para que no exija o pida atención. Muchas veces me encontré, cuando citaba a los papás, no sabía a quién ayudar, al niño, a la mamá o al papá, porque te llegaban diciendo situaciones personales que dices, pues ahí no te puedo ayudar, porque eso es, mi rol es lo académico, pero a veces me encontré con niños que estuvieron al borde del suicidio, se cortaban las piernas, las manos, por la frustración de no tener un padre o una madre con ellos, que hicieran la tarea con ellos, que se ocuparan de ellos. Se perdió el rol, se preocupan por dar lo material y no se ocupan en dar la parte afectiva. ¿Qué pasa? Que con esta situación ellos, el bombardeo de los anuncios, la venta de cosas, digamos, desde frituras, refrescos, vinos y todo, y lo atraen con cosas que llaman la atención a cualquier persona y los vuelven adictivos a todo eso. No hay un control ni una supervisión. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos van teniendo a la mano todo, tecnología, sin control, sin orientación, armas, videos que ven, las películas, todo lo que llame la atención de la gente. ¿Quieres sangre? Sangre. ¿Quieres violencia? Violencia. ¿Quieres esto? Esto. La televisión da lo que la demanda pida. Desafortunadamente no son cosas que ayuden a nadie. Yo hace 4 o 5 años dejé de trabajar. Veía con tanta tristeza que los niños perdían el interés por estudiar y los padres a veces ni se acercaban a atender la demanda de un profesor y decían los dueños, pues no, páselo, pues que pase con 8. Y decías, eso es fraude. ¿Por qué? ¿Por qué fraude? Porque no estoy cumpliendo con mi cometido. Pero si no tengo el apoyo de los padres de familia, ¿qué puedo hacer? Aquí es un equipo, padre de familia, maestro y alumno, pero no lo hay, y sobre todo en las escuelas particulares, te dicen, pásenlo, y ellos están nada más encargados en, pues, hacer dinero a costa de, pues, de lo que sea, y con que los papás estén tranquilos y no protesten, y estén entrada de dinero, eso es suficiente. Tristemente, mucha gente a lo mejor se puede dar cuenta de estas situaciones que hay en las escuelas y muchos no. Mucha droga, mucha violencia, agresiones, por frustraciones, y no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de niños desde 3 años. Una ocasión, un niño de primero de primaria, le digo, dame el examen, estás copiando, lo voy a recoger. Si me lo quitas, te demando. Dices, ops, Wow. ¿Cómo te defiendes? Dices, ¿sabes qué? No puedes luchar contra todas esas cosas. Es donde se ha perdido todo eso. La pérdida de roles. Cada quien quiere, yo, mujer, pues quiero trabajar, hay competencia, pero no hay competencia para sacar adelante a la familia. Es una gran tristeza y por eso hay tanta violencia en cualquier escuela de cualquier edad. Entonces yo les quería compartir, yo una vez vi y dije, yo ya no estoy en disposición de ver todo esto, porque no voy a estar luchando contra algo que no se quieren. Entonces dije, hace 4 o 5 años me retiro, ya no trabajo en escuelas particulares, lo hago por mi cuenta y ya.
Entonces, Ujú. pues quería comentarles esto. Esta es una experiencia de 27 años que tuve y que pues pude darme cuenta y vivirlo, todo esto, y quería compartirlos con ustedes. Espero no los haya aburrido. Muchas gracias, No, no, Elvia. no, de Muchas ninguna gracias. manera. Y si vemos aquí, dice que Kurukshetra es la materia, ¿no? La materia, lo que tú acabas de decir, confirma este texto que está eh, bastante fuerte. Y finalmente los niños están pues igual en lo material, ¿no? La materia se prostituye, o sea, si la mujer representa la parte femenina, ¿no? La parte femenina, pues la materia, ¿no? O sea, Purusha y Prakriti, Purusha es el espíritu y Prakriti la materia. Espíritu y materia dice que van de la mano, ¿no? Que evolucionan a la par. No puede evolucionar la materia sin el espíritu, ni el espíritu sin la materia, ¿no? O involucionan igual en como lo que acabas de decir. Y entonces, pues sí, yo cuando, vuelvo a repetir, cuando leí esto se me hizo muy fuerte. Yo me dije, híjoles, ¿y qué me toca a mí como mujer? ¿Qué me toca a mí como mamá? ¿Qué me toca a mí como compañera, como esposa, como hermana, como hija, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces, y ya viéndolo también, dijo, claro, pues sí, eh, se prostituye la materia por los sentidos, por el tener, como lo que decíamos hace rato, la lengua es el órgano más difícil de controlar. Y si miramos al inicio, Santanu, primero dice, vio a Ganga, o sea, la vio, la sentía, el sentido de la vista. Y luego dice, olió un perfume y que venía de Satyavati, ¿no? O sea, olió ahí ya más todavía, ¿no? Y qué decir lo demás, ¿no? ¿Qué decir? Con esos dos, pues todos los demás ya se manifiestan ya por sí solos. Entonces, este texto, pues siempre lo vamos a ver de esta manera. Ajá, los seres humanos se prostituyen por el placer de los sentidos. Así sea, una cucharadita más del guisado más sabroso, una rebanada más de pastel, una copa más de lo que sea, ¿no? Es no saber decir no, no gracias. No saber ponerse un límite. Eso es lo que estamos mirando, otra forma de mirar este texto 40. Ok, ¿alguien más? Vale, nuestra siguiente participación es de Diana Ortega. Adelante, Diana. Hola, buenas noches. Hola. Excelente, Luz, encantada de haberte escuchado tu exposición. Una duda que tengo, hablaste en un momento de la mujer que como que tener hijos era su prioridad y que era como honrar a los antepasados. No sé si entendí bien esa parte. Sí. Es que el rey Pandu, como tuvo un desatino, entonces fue maldecido a no tener hijos, pero como él quería llegar a la corte de Brahma, entonces a la corte de Brahma va aquel que cumple con su deber. Entonces dice que el deber en este caso de Pandu, aparte era un rey y él necesitaba tener descendencia para que heredara su reino. eh, Ese era el deber con sus antepasados, tener un hijo. Entonces, si lo traducimos, hombre, mujer, pues es el mismo deber, tener un hijo, si le es permitido, si le es dado, si le es concedido en esta vida. Y si no, Pero se refería específicamente al hecho de que él era rey y que por eso tenía que honrar con una descendencia, o era otro simbolismo relacionado con la maternidad como una forma de honrar no, a los antepasados. no, él como rey, él como rey, Oh, ¿no? ya, Él entendido. como rey, porque hoy en este tiempo las personas eligen tener o no tener. Sí, Ujú. Y está bien. mira, sí, entendido. Si eligen no tener, pues es que así les tocó en esta vida. Claro, claro.
Entendí. Y si eligen tener y no los tienen, pues es que pues no te tocó. Exacto, sí. Ajá. Pero en Perfecto. este caso hablábamos del rey Pandu, Ah, de entendí. que él quería llegar a la corte de Brahma y pues pero como no había tenido cumplido el deber con sus antepasados, pues no podía. Esos eran los requisitos para ir a la corte de Brahma y él no cumplía ese requisito. ¿Y no hay otro simbolismo aparte de eso con referencia? Pues lo podríamos, pues creo que hay mucho simbolismo. Yo creo que a medida que se va eh, interesando el ser humano por leer, se va ampliando la conciencia y puede tener un significado, en este caso, como lo ha tenido para mí, como lo puede tener para ti. Sí, pero que sea un significado para toda la humanidad, no, porque todos somos diferentes, entendemos diferentes, aprendemos diferentes y somos diferentes. Aunque la fuente es la misma, estamos individualizados, somos mónadas en proceso de evolución, con sus diferentes encarnaciones anteriores y todo el costal que en cada vida se trae cargando. Entonces, sí, yo te invito que busques la versión de el Bhagavad Gita tal como es. Así lo encuentras en PDF, sí está en PDF, tal como es. Y si tienes la oportunidad de leerlo, no te asustes por lo que ves, porque hay cosas que son fuertes, pero siempre hay que buscarle el significado esotérico. Lo que tiene que ver con mi piel para adentro, no con mi piel para afuera, porque mi piel para afuera, pues, solo desea y juzga. Entonces, yo te invito y luego nos cuentas que cómo te fue. Mil gracias, Luz. Ok, nada. Bueno, nuestro siguiente comentario es de Tere Ayala. Buenas noches, Tere, adelante. Gracias, Manuel. Pues gracias, hermana, por la charla que nos acabas de compartir. Más bien, es como, me quedé como pensando en el tema que preguntaba Rubí, ¿no? Este asunto de las castas. La verdad es que sí es un asunto delicado porque precisamente fueron una confabulación para control político, ¿no? Y eso casi no se menciona. Y justamente el ejemplo que ponían acerca de la práctica, entre comillas, religiosa que realizaban, el ejemplo de, pues, de esta religión católica, ¿no? O sea, es un buen ejemplo porque por más que una mujer quiera participar de esas técnicas o de esos oficios del sacerdote o del brahmana, la realidad es que nunca lo va a poder hacer. O sea, es un buen ejemplo de lo que significan las castas, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que esta situación fue tema muy duro. De ahí que estos tres postulados que después de los que se van a basar el fundamento de la sociedad teosófica o la fundación de la sociedad teosófica incluyen la abolición de las castas, ¿no? Este sistema piramidal, porque obviamente que la subraza cae en una degradación y que empieza a fundar todo su conocimiento y la expansión de este conocimiento en este sistema de castas, obviamente por el descontrol del aumento de la población, ¿no? Entonces no hay que olvidar que precisamente estos sistemas piramidales son los que ocasionan los grandes conflictos de nuestras sociedades, ¿sí? Entonces es delicado porque ahora nos sorprendemos, ¿no? Pero parece que todos nos encargamos, o sea, el estamento más bajo, porque además esto también funciona de esta forma con los griegos, incluso con las culturas de nuestro continente, es un sistema estamentario piramidal en el que está hasta arriba de la pirámide, pues siempre va a ser el más beneficiado, al que se le rinde tributo, al que todos cooperamos para darle, queramos o no, al que pagamos impuestos para servirle a él, ¿no? Esos sistemas piramidales terminan colapsando en lo que ahora nosotros nos escandalizamos, que es la violencia, etcétera. O sea, una sociedad donde mamá y papá están atrapados en estos ciclos de trabajo con jornadas muy largas, pues evidentemente que
van a desencadenar estos problemas sociales que se mencionaban, pero es precisamente el resultado y el efecto de esas castas o de sistemas piramidales políticos como el nuestro. Entonces sí hay que tener muy claro que justo el trasladar la sociedad teosófica a Yar o a India y haberla fundado en Nueva York tiene un sentido totalmente esotérico, ¿sí? Porque en algún escrito Blavatsky dice, se funda en Nueva York porque en Nueva York, cuando se hacen las nuevas leyes de este nuevo país, entre comillas, en ninguna parte de esta especie de constitución, ninguna parte se menciona la palabra Dios. Entonces, se trataba de una sociedad que era totalmente, en donde participaban todos libres de creencias y de dogmas, ¿no? Entonces, de aquí, de este país norteamericano, se traslada a India, porque con ese magnetismo la intención era abolir esas castas, ¿no? Entonces, a veces yo entiendo que sí nos podemos como poner un poquito del lado de la tradición, pero acordémonos que estas subrazas, la mayoría de las civilizaciones como las conocemos, cayeron en degradación y parte de ello fue este sistema político religioso que terminó siendo sistema de castas, donde se excluye a muchos, ¿no? Entonces, ajá, todavía. Entonces, ese era nada más mi comentario. Gracias, hermana. Sí, aparte hay que recordar que nosotros también, sí, como lo mencionabas, Tere, estamos entre comillas, ¿no? Sujetos al Estado, ¿no? Pero de mi piel para afuera igual puede suceder lo que mencionabas, pero de mi piel para adentro, ¿quién manda? ¿Quién elige? Y es lo que no hay que olvidar, ¿no? Porque a veces los seres humanos hay la tendencia a proyectar o a trasladar o a hacer proyecciones, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema muy, muy, muy delicado, bastante delicado, y que lo podemos ver en muchos estados de baja condición social de personas y económicas, culturales y etc, etc. Pues sucede lo mismo. Hay a quien yo he conocido, de veras, hay quien le dice a la persona que le ayuda en su casa, eres una criada, ¿eh? No te tomes derechos atribuciones que no te corresponden, ¿eh? Tú aquí eres la criada, eres la gata, aquí la que manda soy yo. Y yo, ¿en serio? ¿Y esa gente aquí, ahí se queda trabajando por necesidad de un sueldo? No, pues sí, sí se queda. Eligen quedarse a pesar de. Entonces sí es un tema muy delicado. Entonces por eso le comentaba yo a la hermana, preguntaba anteriormente, digo, si lo que menos quiero yo es seguir contribuyendo a eso, pues de mi piel para adentro. O sea, ¿cuántas veces me convierto en la tirana de mí misma? ¿Cuántas veces me exploto? ¿Cuántas veces me crucifico yo misma? ¿Cuántas veces lo hago yo sin necesidad de que lo haga otro? ¿Cuántas veces hay que pelear con el miedo tiene un nombre, ahorita se me fue. Entonces, de mi pie para adentro, yo puedo modificar, yo puedo hacer algo, yo elijo hacerlo. De mi piel para afuera, en otros países, en otras colonias o lo que sea, corrientes religiosas, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer y creo que si hoy estamos aquí reunidos, creo que más de uno ha pasado por esas circunstancias donde dice yo, aquí ahí se ve, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Como que la sangre de mis hijos me va a ser reclamada cuando yo me muera, pues si también ellos eligen. Yo ya hice mi parte. Entonces creo que, como lo decías muy bien, despertar los poderes latentes en el ser humano, sí, pero yo considero, y Krishna lo dice en el capítulo 3, como por el 39, le dice a Arjuna que
que los sentidos son superiores a la materia, ajá, y la materia es superior a los sentidos, y la conciencia es superior a la materia, a los sentidos, pero que el alma es superior, fíjate, todo eso, digo, wow, qué maravilla, porque eso me recuerda que los poderes latentes en mí son aquellos, es aquel proceso mental que cada ser humano hace para elegir ser mejor ser humano ese día, ¿no? Inteligencia, razonamiento, discernimiento, conciencia, libre albedrío. Esos poderes son los que requiere todo un ser humano para liberarse de sus opresores. Es muy, pues sí, es terrible para quien vive así, pero peor para quien se trata así, como su propio verdugo, ¿no? Como lo mencionabas hace rato. Entonces, por los demás no puedo hacer nada, y menos si no me están pidiendo mi ayuda, pero la, por la de la voz, algo podré hacer si me doy cuenta que necesito modificar algo. Entonces, pues, este sistema de castas, pues a cualquiera lo vuelve loco, ¿no? Pero yo misma me muevo en ese, así, de arriba abajo, como en el elevador. Voy y vengo, voy y vengo. No sé, Manuel, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, Luz, ya hemos terminado con las participaciones. Vale, pues Luz, de antemano, pues como siempre, mil gracias por esta plática que nos compartes. Siempre son súper valiosas. Esta fue la segunda. Esperamos pronto nos puedas dar el regalo de una tercera plática dando continuidad a estos temas, que ya yo soy uno de tus fans. Y no, bueno, pues no, nada más que agradecimiento. Digo, al final yo creo que esta sesión nos llevamos muchas cosas. Nos llevamos, digo, creo que uno de los temas más importantes es que hay que juzgar todo o hay que ver todo con una óptica profunda, ¿no? O sea, tal vez si hubiéramos visto a Ganga ahogando a sus hijos, así como el rey diríamos, pues esta señora está loca, ¿no? Y sin embargo, tal vez si hubiéramos sabido el por qué lo hacía, el que justamente esos hijos iban a tener un mejor desarrollo, se iban a salvar de estar en esta situación terrenal que tal vez no les tocaba de todo sufrir. Si hubiéramos entendido eso, pues habríamos pensado diferente, ¿no? Mismo caso con Arjuna, que Arjuna dice, bueno, es que no, ¿cómo voy yo a causar sufrimiento a mis seres queridos? ¿Cómo les voy a causar dolor? ¿Cómo los voy a matar? Si tal vez justo Arjuna en ese momento hubiera tenido esa visión de que más bien les está dando, digamos, como su medicina, ¿no? Como un doctor que te quiere curar, tal vez esas personas necesitaban que hasta ahí llegara esa encarnación para que no llegaran a algo mucho peor, ¿no? Y se fueran hasta abajo. Tal vez eso que para Arjuna era causar dolor, que era un sufrimiento, pues para ellos iba a ser su redención, su liberación, ¿no? Y esta parte de ver todo más profundo, pues yo creo que nos debe llevar a una perspectiva o una reflexión más profunda, ¿no? Que es saber diferenciar entre lo agradable y lo virtuoso. Darnos cuenta que no siempre lo que es agradable es lo que realmente produce bien, ¿no? Que la sociedad actual, pues, ¿qué nos ha enseñado? Pues la sociedad actual básicamente nos suministra lo que es agradable, ¿no? Programas de televisión y contenidos en redes sociales agradables, pero muchas veces vacíos, superfluos, que sirven para poco. Nutrición, pues, agradable, pero tampoco virtuosa, y se ven los grandes índices de obesidad, de enfermedades que tenemos, esta situación de ofrecernos un confort que no nos lleva a nada, y ese es uno de los temas, ¿no? Nos dedicamos a ver con ojos de buscar lo agradable en lugar de hacer un autoanálisis y ver pues, justamente pues, en qué somos virtuosos. Y esa parte de buscar lo agradable, pues tal vez es lo que nos ha hecho rehuir de estas responsabilidades, como cuál es mi función como padre de familia, como madre de familia. Si tengo un género masculino, bueno, pues ¿por qué lo tengo, no? ¿Qué debo yo de aprovechar de ese género como fortalezas y cuáles pueden ser mis áreas de oportunidad en este género? ¿Qué vine a trabajar? Fácil es darle la vuelta y decir, ah, no, pero es que yo soy ella y entonces pues ya renuncio a todo y a lo que me convenga, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tu plática, Luz, pues nos deja muchísimas cosas que reflexionar, en verdad, mil gracias.
Y bueno, pues esperamos pronto tener tu siguiente plática. Será un gusto escucharte. Estas pláticas del Bhagavad Gita siempre nos dejan muchísimo. Y bueno, pues con esto dicho, pues simplemente vamos a cerrar la sesión. Mil gracias, Luz. Invito a todos a que pues nos sigan acompañando en nuestras próximas pláticas, que de hecho la siguiente semana nos va a dar una plática genial nuestra hermana Rosie Hampshire. Y bueno, pues aquí vamos a continuar en comunicación. Gracias a todos y doblemente gracias, Luz. Ok, pues mira, voy a empezar a trabajar en el capítulo 2, que es el resumen del contenido del Gita, el más largo y más sustancioso. Y bueno, a ver cómo nos va, cómo nos va a todos. Seguramente muy polémico también, pero como lo acabas de decir, es la realidad pura. El velo de la ilusión maya, pues está Yoga Maya, ¿no? Y Krishna le dice, es mi energía ilusoria, es parte de mí. O sea, es parte de mí, Yoga Maya es parte de mí. ¿Para qué? Para que te olvides de mí y después búscame con amor y devoción. Búscame. Es parte. Por eso Santanu no recordaba su anterior vida, pero Ganga, como era una semidios, pues ella sí decía, pues yo sé por qué estoy aquí y vengo porque tú y yo tenemos un pendiente, ¿no? Excelente cierre. Exactamente. Tenemos un pendiente. Pues bueno, pues muchas gracias a todos y nos vemos hasta dentro de 8 días con la plática de nuestra hermana Rosy. Perfecto, pues.